cuando tú avanzas el reino de Dios avanza contigo. Tú prosperas el reino, expandiendo el reino, y Dios prospera los bienes tuyos. Amén. Eso es así. No necesitas ser pastor para ser prosperado. Al momento que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, Dios coloca en tus manos un ministerio, y ese ministerio te corresponde a ti prosperarlo. Porque cuando tú prosperas el reino de Dios, cuando tú prosperas lo que Dios ha puesto en tus manos, entonces Dios te empieza a prosperar a ti. Por eso la Escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Porque cuando tú tienes salud, prosperas el reino, y el reino te empieza a prosperar a ti. Amén. El tema de esta mañana se llama Dios es más fuerte que nuestros enemigos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Y vamos a ir a nuestra primera escritura en el libro de Salmo a 105:24. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta preciosa mañana por ese privilegio que nos permites escuchar tu palabra, escuchar de ti, atando todo poder de las tinieblas que quiera venir y desatando una unción de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Jesús y te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. En el libro de Salmo 105:24, mira lo que dice la palabra. Cuando nosotros meditamos la palabra, Josué 1:8 nos da el indicio de lo importante que es meditar la palabra. Cuando nosotros meditamos en el Salmo 105:24, nos dice, y multiplicó su pueblo. ¿De qué manera lo multiplicó? ¿Ves? Cuando tú prosperas el reino de Dios, Dios prospera tu alma, tu vida, tu cuerpo, tus finanzas, todo. Te multiplica en gran manera. Y después de eso, como dice la otra parte, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Te hace más fuerte que cualquier enemigo. En el libro de Mateo 10:1 lo hemos visto en otras ocasiones, y dice, llamó a sus 12 discípulos y les dio poder contra todo espíritu inmundo. Nosotros alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, estamos rodeados de espíritus inmundos. Pero el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es más fuerte que todo espíritu inmundo que te rodee. Amén. Sabemos que el pueblo de Dios tenemos muchos enemigos. Nosotros, el pueblo de Dios, somos fortalecidos por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nos multiplicamos y nos hacemos más fuerte que nuestros enemigos. Eso es lo que Dios ha establecido para su pueblo. ¿Tú eres pueblo de Dios? Dios estableció y ha pactado contigo hacerte más fuerte y más poderoso que tus enemigos. No necesitas ningún tipo de título. No necesitas ser pastor, apóstol, profeta. Tú lo único que necesitas es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, y a partir de ese momento entra el poder del Espíritu Santo y te haces más fuerte que todos tus enemigos. Nuestra vida de cristianos debe de ser de eterno agradecimiento al Dios de Israel. Una vez que tú y yo nacemos de nuevo, nuestra vida por la eternidad tenemos que agradecer al Dios de Israel. Mientras estamos en este traje humano, en este cuerpo físico, estamos en esta tierra, nuestra vida de todos los días es agradecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esa es una preparación, porque en la eternidad vas a vivir adorando a Dios. Pero si aquí en nuestra vida física no acostumbramos a esta carne, o no habitamos a que esta carne adore a Dios o agradezca a Dios todos los días, en la eternidad probablemente muy difícil vamos a pasar a la eternidad adorando a Dios. O a lo mejor no lo logramos. Viene el rapto y nos quedamos, nosotros nos vamos a quedar. Ese es un ejemplo. Amén. Entonces, nuestra vida de cristiano debe de ser de eterno agradecimiento a nuestro Dios. Vayamos de regreso
al Salmo 101, vamos a leer del verso 1 al verso 11, para darnos una idea. ¿Quién escribió, vamos a decir, casi todos los salmos? Todos lo conocemos. El rey David. Y el rey David escribió los salmos agradeciendo a Dios y a dejarnos un ejemplo a nosotros que tenemos que hacer lo mismo, agradar a Dios. El verso 1 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Tú y yo estamos llamados a dar a conocer las obras de Él a los pueblos. Pero si yo constantemente estoy afligido, triste, abatido, pobre, ¿estoy dando a saber las obras de Dios al pueblo? No. Yo tengo que tener una constante vida de sanidad, de prosperidad, de bienes, de amor, de fidelidad a Dios. Cuando yo hago esas y otras cosas que vienen escritas en la Constitución de nosotros, porque la Biblia no solamente es un libro religioso, la Biblia es la Constitución para nosotros que somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando nosotros aplicamos todos los conceptos de la Constitución de nuestro reino, vamos a manifestar las obras de Dios. No solamente queremos manifestar las obras de Dios a través de ayuno, a través de oración. Eso es bueno, pero eso no manifiesta completamente las obras de Dios. Porque hay personas que oran y no tienen beneficios de lo que están orando. Porque se les olvida lo más importante. Lo más importante, nos lo dice el salmista en el alabad a Jehová, invocar su nombre, conocer sus obras, dar a conocer sus obras en los pueblos. ¿Cuáles son las obras de nosotros donde trabajamos? ¿Cuáles son las obras de nosotros en la iglesia, en la escuela, con nuestra familia? Muchas veces queremos cambiar a nuestros familiares, nuestra esposa, a base de que alguien ore por ellos. Pero ¿cuáles son mis obras dentro de la casa? ¿Cuáles son las obras dentro de la casa? Yo voy a orar por que mi esposa cambie. Y no cambia. Porque mi esposa espera obras en mí para que ella pueda cambiar. Pero si yo no doy obras, ella no va a poder cambiar a base de que yo esté hablando a la línea de oración Daniel para que oren y cambie. No. Amén. Esto es lo que nos dice el salmista: alabad a Jehová, invoca su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Verso 2, cantarle. Por eso en la vigilia cantábamos, orábamos, cantábamos, orábamos, cantábamos, orábamos. Amén. Cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Verso 4, buscad a Jehová y su poder, busca siempre su rostro. Aparte de que el rey David nos dice que lo tenemos que invocar, nos dice que lo tenemos que alabar, nos dice también, mira, a mí me ha funcionado esto. ¿Cuántas batallas confrontó David? La más conocida por todos nosotros a la edad de 16 años, ¿a quién confrontó? A un Goliat grande, gigante. Y él vio la gloria de Dios, él vio el poderío de Dios cuando él dijo: tú vienes contra mí, pero yo vengo en el nombre. Yo vengo en el nombre. ¿Qué sucedió? Lo derrotó. Cada gigante que se te presente, tú tienes un nombre, tú tienes un poderío. Amén. En el verso 5 dice: acuérdate de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. ¿Qué es un juicio de su boca? Todo lo que sale de la boca de Dios va a juicio contra tus enemigos, no contigo. Porque oímos hoy en día: Dios te va a castigar. Dios no te castiga, Dios te disciplina. Y te tienen tanto miedo o te meten miedo porque estás esperando cuál va a ser el castigo de Dios. Esos no son los juicios de Dios. Los juicios de Dios no vienen contra ti. Los juicios de Dios vienen contra tus enemigos. Contra el que te juzga, contra el que te habla mentiras contra ti. Contra estos viene el juicio de Dios. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Solamente alabar y bendecir su nombre. Amén. Verso 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Verso 7. Él es Jehová
tierra están sus juicios. En todas las tierras están sus juicios. Cuando toda la tierra está llena de los juicios de Dios, simplemente esto es un juicio de Dios. Por las heridas de Jesús tú ya fuiste sanado. Todos esos demonios de enfermedad que te persigan ya recibieron su juicio. Están vencidos. Tú tienes que caminar en la tierra completa sanidad. No tienes que buscar si te enfermas o no te enfermas, si te va a contaminar esta cosa o no te va a contaminar. Este corona ya fue enjuiciado y el juicio dice que fue derrotado por nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el verso 8. Se acordó para siempre de su pacto. Por eso es importante que todos los días tú puedas tomar comunión, porque la comunión es parte de su pacto. Él se acuerda del pacto. A nosotros no nos olvida, pero cuando tú y yo tomamos comunión, nos acordamos de ese pacto. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó. ¿Para cuántas generaciones? Para 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones vendrán de Abraham hasta ahorita, hasta ahorita en día? Si las contamos pueden ser más de 1000. Pero Dios le habló a Abraham que le iba a bendecir hasta 1000 generaciones. Y tú y yo somos parte de esa generación de Abraham. Entonces tus generaciones futuras ya también están bendecidas, porque ese es un pacto que Dios hizo. Amén. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Verso 10. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Tú y yo estamos en un pacto eterno. Mientras estás en la tierra vives 80 años, 90 años, 100 años en completa salud, porque todos los juicios contra ti de enfermedad, de pobreza, ya recibieron su condenación. Tú caminas libre, 100 años sin enfermedad, próspero, te mueres a los 100 años y por siempre recibes tu heredad eterna. No te tienes que preocupar, solamente obedecer y confiar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Verso 10 de nuevo te lo leo. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Estás en un pacto eterno. Amén. Verso 11 diciendo a ti, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cuánto pagas por algo que te regalan? ¿Cuánto pagas? A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Te da la tierra. Tú tienes que creerla. Tú tienes que creer que donde está tu casa, tú eres dueño de esta tierra. Que esa es una tierra que pertenece al reino de Dios. El reino de Dios está en el cielo, pero su jurisdicción está en la tierra. Y donde Él te plante, tú eres dueño de esa tierra. Donde tú vayas, eres dueño de esa tierra. Tienes aquí, vamos a entrar a una parte donde tenemos que renovar la mentalidad. Amén. Ok, verso 11 dice, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Mira, la tierra de Canaán solamente es una porción de tu heredad. No es todo lo que Dios te puede dar, es una porción. O sea, no es todo lo que Dios tiene para ti, es una porción. Entonces, hay más que Dios quiere darte. Amén. Tenemos que dar gracias y adorar a Dios por las maravillas que ha hecho en nosotros, por su pacto que alcanzó hasta 1000 generaciones. David adoraba a su Dios, agradecía a Dios por lo que había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esto debe ser un ánimo para nosotros. Mientras nosotros adoremos y demos gracias al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo hizo David, estamos aprendiendo a ser agradecidos con Dios y vamos a recibir las bendiciones como David las recibió. Amén. Se había manifestado todo lo que había pactado con Abraham. Se cumplió en la vida de cada descendiente de Abraham hasta 1000 generaciones. David estaba agradecido y escribió este salmo agradeciendo a Dios, manifestando el poder de Dios, manifestando también sus promesas cumplidas por el poder de su palabra. Todo lo que Dios promete y cumple, lo hace con el poder de su palabra.
Pero su palabra no habla sola. Tú tienes que hablar su palabra. Si yo no estuviera leyendo, nada más si tuviera aquí la Biblia, no ibas a escuchar nada. Alguien le tiene que dar sonido a la palabra de Dios. Y tú eres uno de ellos. Amén. En el Salmo 105, 27, dice: puso en ellos las palabras de sus señales. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Ham. En ti están las palabras de las... ¿Quieres ver señales, maravillas? Están en tu boca. ¿Quieres ver milagros? Están en tu boca. ¿Quieres ver el poder de Dios? Está en tu boca. No lo dice. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios. ¿Dónde? En la tierra. En nosotros están palabras de poder para que las señales y prodigios sucedan. Las plagas de Egipto fueron ejecutadas ¿por quién? ¿Quién ejecutó las plagas en Egipto? Dios. ¿Dios vino a hacerlas del cielo a la tierra? No. No las hizo. ¿A quién ocupó? ¿A quién llamó? A Moisés. ¿Y a quién más? Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, tú vas a hablar esto. Aarón, tú vas a hacer la boca de tu hermano. Amén. Y es lo mismo que hace con nosotros. Éxodo 7, 1 y 2. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido como... ¿Cómo tomarán los religiosos este verso? Cuando tú le dices que eres como Dios, ¿cómo lo tomarán? Hermano, el reino de Dios es el poder de Dios. Cuando yo venía platicando con mi esposa acerca de cuando tú, Dios te da un ministerio, un negocio, cuando tú prosperas el negocio de Dios, Él te prospera a ti. Amén. Él te prospera a ti. Y le decía: mira, Dios está enfadado de que sus hijos estén jugando a la religión. Yo sé más que tú, yo fui al instituto, tengo 5 doctorados en teología. ¿Qué ha hecho la teología para hacer milagros y prodigios? Nada. La teología ha ocupado el poder de Dios. Amén. Es tiempo de dejar de jugar a la religión y establecer el reino de Dios en la tierra. Y tú tienes que saber que Dios te escogió a ti y te dijo: mira, tú estás en la tierra y te he constituido un Dios para el mundo. Amén. Gloria a Dios. Lo dice la palabra, hermano. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando, ni estoy en una religión falsa. Te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Mira, yo te he constituido Dios ¿para quién? Para Faraón. Y tú, hermano Aarón, será tu profeta. Verso 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Solo que Moisés decía y Aarón decía, no lo decían por ellos, lo decían de acuerdo a lo que Dios decía. Si tú pones en tus bocas: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y usted, hermana niño, empieza a poner su boca y dice: María Luisa niño, tú eres prosperada. Amén. Porque son los deseos de Dios. Yo quiero que tú prosperes en todas las cosas. Entonces, usted le está haciendo saber al mundo que usted, María Luisa niño, es prosperada porque es la voz de Dios. Amén. Y usted está constituida como Dios en la tierra para quitarle al mundo todo lo que le ha robado. Amén. Y así cada uno de nosotros. Amén. Amén. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí? 2 hombres escogidos por Dios. Los dos tenían... ¿Quién les dio toda la autoridad de hablar como Dios? Dios. Cuando Dios te escoge a ti, Él te dio toda la autoridad que hables como Él. La religión no te enseña eso. Por eso Dios está cansado de tanta religión.
muchos cristianos enfermos y morirse de este virus porque han estado jugando a la religión. No han tomado su posición y no han hablado lo que Él les pone en su espíritu que hablen. Amén. Tienen miedo porque la religión te dice que tú no puedes ser como Dios. Eso no es lo que dice la palabra. Tú tienes que hablar como Él. Amén. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Amén. Ok. Dos hombres. Uno, Moisés, fue creado como príncipe. Amén. El otro como esclavo. Dios los necesitó a los dos en la tierra para ejecutar sus juicios contra sus opresores. Dios te necesita a ti para terminar con todos los juicios, con todo lo que te oprime a ti, a tu esposo, tu esposa, tu casa, tus hijos, tu negocio. Dios te escogió para quitar esa opresión contra ti. Amén. Amén. Dios llamó a un príncipe y sabemos Moisés, ¿ok? Ya me brinqué, ok, ya me regreso. Uno fue creado como príncipe, otro como esclavo. Dios lo necesitó a los dos en la tierra para ejecutar sus juicios contra sus opresores. El problema del creyente no es de fe. Pregúntale a un cristiano, ¿tiene fe? Oh, yo tengo una gran fe. No es problema de fe. Porque cada cristiano dice tener fe, cree tener fe, pero está llena de problemas. Entonces no es problema de fe. El problema de cada creyente nacido de nuevo es un problema de no renovar la mente. No, el problema del creyente no es problema de fe. Todos decimos que tenemos fe, pero todos decimos que tenemos fe, solo que en muchos el estilo de vida no va de acuerdo con la fe que dicen tener. Hay algo ahí, hay una desconexión. Porque si yo tengo mucha fe y digo que tengo mucha fe, pero mi estilo de vida no va con la fe que yo tengo, hay un problema. Amén. Hay un problema. El mayor impedimento para manifestar lo que Dios nos dio no es fe, hermanos, es no renovar la mente. Dios llamó a un príncipe, Moisés. Él vivió y fue criado en un palacio. Él conocía el oro, conocía la plata, ropas finas, mucha y buena comida. Asistía o tenía los mejores maestros. Tenía el mejor entrenador para saber guerrear con espada o con arco para cuando fuera a las batallas. Eso es lo que tenía Moisés y lo que era Moisés. ¿Ok? El otro, Aarón, un esclavo que solo confrontaba día a día limitaciones. Aarón, muchas veces si tú lees Éxodo y ves más de la vida de Aarón, llegó a dudar de Dios, llegó a quejarse de Dios, llegó a reclamarle a Dios por tanta pobreza, porque él y su familia no tenían para comer. Y oía historias de su mamá y oía historias de su papá, del gran Dios de Israel. ¿Y dónde está ese Dios de Israel? Ustedes sí creen en ese Dios de Israel, yo no, decía Aarón. Estamos viendo dos hombres, pero Dios los escogió, como nos escogió a nosotros. Amén. Uno conocía de riqueza y abundancia, el otro solamente pobreza y azotes. Esperaba que sus hijos crecieran y los tomaran como esclavos, a ir a trabajar como ellos, porque esa era la vida de los hebreos allá en Egipto. Los dos, cuando Dios los llamó, tuvieron que renovar la mente. Moisés pasó un acontecimiento y se fue a vivir como extranjero casi por 40 años. Dejó su lugar de privilegio, dejó todas sus riquezas del país donde nació para ser un simple pastor. El otro, Aarón, siguió como esclavo. Pero cuando Dios llamó a los dos, tuvieron que renovar su mente para convertirse en la boca de Dios. Eso es lo más, no importa, yo puedo ser el hombre más borracho, más infiel, más todo. Dios me llama. Una vez que Dios me llama, yo tengo que renovar mi mente. A lo mejor a la par mía hay un hombre con muchas empresas, millonario, y los dos venimos a la misma iglesia, al camino de Dios.
ese hombre también tiene que renovar su mente para hacer el llamado de Dios en nuestra vida. Eso es lo más dificultoso en la vida del creyente. Y más, se dificulta más cuando solamente escuchas religión. Pero cuando tú escuchas el reino de Dios, tu mente se va renovando, se va activando, le vas creyendo a Dios y te vas dando cuenta que tú estás aquí como Dios. También el Salmo 82:6 dice, ¿qué no oíste que ustedes son dioses? Viene Jesús en Juan 10:35 y les dice, si la palabra de Dios llegó a cada uno de ustedes, pues ustedes son dioses. Si lo dice Jesús, lo tenemos que creer nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ok, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Si no renovamos la mente, no podemos ser como la boca de Dios. No es cuánta fe digas tener, es cuánto has renovado tu mente. No es cuántos versos sabes de memoria, es cuántos crees y cuántos vives. Moisés conocía la riqueza, ahora su mentalidad debía de cambiar a una riqueza mejor, dada por Dios, quien lo llamó. Tenía que ser humilde y obediente a Dios, porque Dios les daría las riquezas de los egipcios y tendría que saber cómo manejarla. Aquí viene una parte bien importante, hermanos. Moisés sabía cómo manejar riquezas, él fue rico. Aarón no. Entonces los dos tenían que saber manejar las riquezas. Si tú eres cristiano, pero dices, no, es que en la iglesia donde yo voy dicen que entre más santo, entre más pobre, más santo. Que no le haga caso a las riquezas. Pastor Rubén predica mucho de prosperidad. Yo creo que él tiene una secta de prosperidad. ¿Qué haces? Es bien importante que aprendamos eso. Es bien importante que aprendamos eso. Amén. Cuando él lo conoció, Moisés sabía de riqueza. Ahora tenía que cambiar su mentalidad. ¿Por qué cambiar su mentalidad? Había recibido la riqueza más grande, que el llamado de Dios. Cuando tú tienes el llamado de Dios, tienes la riqueza más grande. Ahora, Dios te va a dar riqueza. Moisés ya sabía cómo manejar riqueza porque vivió en riqueza. Aquí el problema venía con Aarón, que fue esclavo, pero también recibía la riqueza más grande, el llamado de Dios. Ahora, ¿qué iba a hacer Aarón con las riquezas, oro y plata que salieron, porque salieron bien ricos de Egipto? ¿Cómo iba Aarón a manejar una riqueza si su mentalidad fue de esclavo? Cuando tú eres llamado, somos llamados, tenemos que renovar la mentalidad y tienes que saber que al momento que naces de nuevo, toda la riqueza que el mundo te quitó, te la tiene que regresar. ¿Qué vas a hacer con las riquezas si no renuevas tu mente? Es que el pastor donde yo voy me dijo que las riquezas, el amor al dinero, es el mal, lo mejor que se lo dé a él sí lo sabe manejar. Aleluya. Y se lo das. Aleluya. Wow. Dios le dio riquezas. Amén. No, recuerden, no es cuánta fe digas tener, es cuánto hemos renovado la mente. Salmo 105:37. Lo sacó, dice, ¿cómo lo sacó? Con plata y oro. Y no hubo entre ellos enfermos. No hubo entre ellos enfermos. Ahora, ¿cómo manejas la riqueza? Porque estamos hablando, el oro y la plata no eran riquezas espirituales, riquezas naturales. Oro, plata y muchos salieron. ¿Cómo unos esclavos iban a manejar esa riqueza? Moisés sabía manejar esa riqueza. Él le preocupaba más su llamado de Dios. Porque él sabía, tenía la habilidad de manejar todo el oro y la plata porque él vivió en esa vida. Y sabía cómo administrarla. Aarón y todos los demás esclavos no sabían. Tenían que aprender. ¿Cómo iban a aprender? Por renovar su mente. En el verso 38 de Salmo 105 dice, Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Cuando tú vas y dejas
sistema del mundo, cuando tú despojas al mundo de tus riquezas, te va a decir, el banco que tiene tu mortgage te va a decir, ¿sabe qué? Llévese su casa y llévese otras dos, pero a usted le tengo miedo porque el Dios que a usted le sirve me va a dejar pobre. Mejor mire, le doy su casa y le doy 2 casas más. Gloria a Dios. Pero ¿qué tiene que suceder? Tenemos que renovar la mente. Si no la renovamos, no podemos manejar las riquezas que Dios nos dio. Amén. Ok, muchos no renovaron su mente y se fueron muriendo en el desierto. Porque Dios les dio riquezas a todos. Pero muchos de ellos no renovaron su mente. ¿Qué fue sucediendo con ellos? Se fueron muriendo en el desierto. La fe es lo que agrada a Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Solo que si no renuevo la mente, no puedo incrementar mi fe. Si no renuevo mi mente, no puedo incrementar mi fe. Y eso puede ocasionar no entrar a la tierra prometida. Recordemos, Dios nos escogió y nos ha dado autoridad. Dios nos escogió y nos ha dado autoridad. Nos sacó cuando tú le dejaste de... Mira, yo conozco artistas conocidos. Vinieron y hicieron cristianos. Sus pastores le dijeron, tienes que dejar tu riqueza porque la hiciste en el mundo. Se quedaron pobres y mejor regresaron a cantar al mundo. ¿Cierto? Yo conozco a uno que fue músico de Rigo Tobar, vino acá y hizo un concilio y te cobraba cierta cantidad por estar bajo la cobertura de él. Y no le funcionó. Regresó y hizo el Costa Azul, él solo ahora. Y cuando le hablaron los pastores, le dijeron, ¿qué pasó? Oh, es que acá no me iba bien y pues yo ocupo un dinero. ¿Por qué? Porque no renuevan su mente. Si tú hiciste millones de dólares en el mundo, no se los des a tu pastor ni le creas a tu pastor, tú créele a Dios. A nadie le digas que tienes millones. Tú escucha de Dios. Y Dios te va a decir, mira, ve, compra ese terreno, haz una iglesia y yo tengo un pastor que va a ir ahí. Pero cuando tú vas y le dices a tu pastor, oh no, eso que tú hiciste en el mundo es el diablo, deshate de ello y te quedas pobre. ¿Qué vas a hacer? A volver a cantar al mundo. ¿Por qué? No renovaron la mente. No renovaron la mente. Si tú tienes millones, Dios te va a incrementar tus millones. Amén. Dios te escogió y te dio autoridad. Renovar la mente te lleva a incrementar tu fe. Si no renovamos la mente, no podemos entrar o hay peligro de no entrar a la tierra prometida. En Juan 10:25, aquí es Jesús hablando y dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Tú y yo, el viernes venimos y comimos de una comida que permanece para la eternidad. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra empresa, nuestros negocios, eso va a perecer. Pero mientras yo lo hago a la manera de Dios, nadie puede tocar mi riqueza y mi riqueza se puede incrementar. Porque yo estoy comiendo día a día de algo que es eterno y su palabra es eterna. Amén. El verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El pueblo de Egipto tenía que creer en quién, en Moisés, porque oraron por un libertador. Jamás pensaron que Moisés iba a ser libertador. Moisés estaba lejos y Dios allá en ese monte le habló, tú vas a ir a libertar a Egipto. Y el pueblo en Egipto esperando un libertador, esperando un salvador. Jamás imaginaron que iba a ser Moisés. Pero Aarón, Dios le habló a Aarón y le dijo, Aarón, vete, encuentra a tu hermano a Moisés en el desierto, porque él va a ser su libertador.
Aarón le dijo a sus familiares más cercanos, pero dijeron, no divulguen esto. Entonces todos empezaron a decir, ¿cómo Moisés? Moisés, el que vivió en el palacio, él ya venía escogido por Dios. Tú eres escogido por Dios para ser el libertador de muchas familias. De muchas familias. Solamente tenemos que creer en el que fue enviado. Venimos nosotros. ¿Quién fue nuestro libertador? ¿Quién fue nuestro salvador? Dios. Cristo Jesús. Amén. Tenemos que creer en Él. Amén. Y Él te escoge a ti. Y la gente tiene que tener credulidad en ti. Que tú eres el salvador de sus vidas. Dios te está usando. El salvador es Jesús. Pero Él te está usando a ti para que las traigas a su reino. Y lo tengan a Él como salvador. Amén. En Juan 38. Pasemos a verso 29. Okay. Juan 6:29. Verso 28, Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Verso 38 de Juan 6 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Cuando leemos que vino a hacer la voluntad del que le envió, vino a hacer aquí la voluntad del que le envió. Y al hacer la voluntad del que le envió, el que lo envió le dio todo poder, le dio toda autoridad y le dio todo dominio en la tierra. Así tú estás aquí para hacer su voluntad, hazla porque tú tienes el poder, tienes la autoridad y si Él te llamó, Él te escogió y te dio toda autoridad, todo poder y todo dominio. Si lo dijo Jesús, yo estoy aquí, verso 38. Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros, hermanos, renovamos la mente, creemos a lo que Jesús vino. Tenemos que renovar la mente para creer a lo que Jesús vino. Y si Él te dice que vino a hacer la voluntad del Padre, quiere decir que Jesús mismo recibió todo poder, toda autoridad para hacer lo que el Padre quiere hacer en la tierra. Moisés fue escogido para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? Sacar ese pueblo de Egipto después de 430 años de esclavitud. ¿Qué fue Moisés? Escogido. ¿Quién le dio el poder, autoridad, dominio? Dios. Cuando él se enfrentó al faraón y le dijo, mira, deja ir a mi pueblo, no. Mira que la agua se va a convertir en sangre, no te creo. Nosotros tenemos dioses más poderosos que un Dios sin rostro. Ok, pum, se convirtió el agua en sangre. ¿Quién le dio toda la autoridad a Moisés de convertir el agua en sangre? Dios. Cuando Moisés habló, se cumplieron los juicios de Dios. ¿Qué era un juicio de Dios? Convertir la sangre. Y así siguieron otras 9 plagas hasta que en los juicios de Dios dijeron, ok, se van a morir los primogénitos. Imagínate, 400 años esclavos construyendo Egipto. ¿Para que cuántos días duró la destrucción de Egipto por parte de Dios? ¿Una semana? ¿2 semanas? Lo que ellos construyeron en 400 años, un juicio de Dios se lo destruyó, vamos a decir, en un mes. Es el poder de Dios. No sé cuántos días, no he leído mucho, pero una plaga, otra plaga y fue destruyendo todo Egipto. Imagínense, cuando la plaga de los animales, ellos adoraban un toro era para ellos más valioso que un ser humano. Y se les muere ese toro en la plaga de los animales. El poder de Dios. Esos son los juicios de Dios. Nunca se te olvide que un juicio de Dios no viene contra ti, que eres hijo de Él, sino que viene contra los que se oponen. Por eso tenemos que saber que nuestro Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Es más fuerte que nuestros enemigos. Cuando nosotros renovamos la mente,
creemos lo que Jesús vino a hacer. Entonces conocemos la voluntad del Padre y la realizamos. De esta manera nos comenzamos a ser más fuertes que nuestros enemigos. Cuando tú conoces la voluntad del Padre, tú haces la voluntad del Padre. Y cuando tú haces la voluntad del Padre, no haces tu voluntad. Haces la voluntad del Padre porque el Padre te dio toda autoridad, te dio todo poder y te dio todo dominio. Amén. Si Él te dice, ve a la esquina y diles que esa propiedad es tuya, tú no dudes y ve. Amén. ¿Cómo se sintió Moisés cuando le dijo, ve a Faraón? Él no se presentó a cualquier hombre, fue con el Faraón y le dijo, Faraón, deje ir a mi pueblo. ¿Tú quién eres? Deje ir a mi pueblo. ¿Cómo se presentó Moisés? Cuando tú sabes la voluntad del Padre, tú te presentas con autoridad. Por las heridas de Jesús tú fuiste sanado. Quiere decir que la voluntad del Padre es que tú seas sanado. Amén. Amén. Tú tienes que tomar dominio y autoridad sobre cualquier enfermedad. Así es. Y no ser dependiente de una esclavitud. ¿Cuál es una esclavitud? La medicina es parte de la esclavitud. Los hospitales están ahí para ejecutar y tenerte esclavo. El mundo tiene un sistema, no es nada malo que vayamos a ellos. Mientras renovamos la mente y mientras elevamos nuestra fe, no hay nada de malo que consultes un médico. Pero una vez que ya renovaste la fe y sabes que la voluntad de Dios es incluso completamente sano, bye bye doctores, jamás me van a ver y voy a vivir 100 años. Amén. Y tu fe tiene que ir en aumento día a día. Así es. Yo tengo más de 25 que no veo al médico Gloria a Dios. y nunca lo voy a ver. Amén. Porque el último se enojó conmigo cuando le dije que tú sabes mucho y estudiaste para sanar enfermos y nunca los sanas. Yo solamente le pongo las manos y se sana. Eso es lo que dice la Escritura. Tú te puedes poner la mano, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y sucede. Pero eso solamente lo hace una mente renovada. Por eso la palabra de Dios es la que nos renueva. Amén. Dios les bendiga. ¿Entendimos algo? Amén. Gloria a Dios. Tomen sus notas. Amén. Saludamos a los hermanos que se conectaron en Facebook Live en esta mañana. Amén. Dios les bendiga. Nos vamos a poner de pie para despedirnos.